Metepec, Estado de México, 11 de la mañana con 45 minutos, 2 de marzo del 2017. Durante esta fecha se celebra al Estado de México. En una nota con cierto humor negro, daré referencia de los muros que se han construido en la humanidad. Por ejemplo, la muralla china, una muralla que fue realizada con fines bélicos. Además, en Alemania se construyó en alguna época el muro de Alemania. Al día de hoy, el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica tiene el propósito de construir el muro que dividirá a México de los Estados Unidos. El muro de Donald Trump. Pero aquí en mi municipio, en Metepec, tenemos el murito, el cual le voy a mostrar a continuación. Desde aquí se observa un murito en la parte alta del municipio de Metepec. Un murito que se encuentra a un costado de la iglesia central de este municipio. Exactamente a mano derecha de la iglesia. ¿Por qué? Un pequeño muro que se observa desde la calle principal de Metepec. Este es el murito de Metepec. Esta es una ruta de acceso a lo que hay detrás de este murito. Parece la entrada desde esta óptica a lo que en otros tiempos podría haber sido un gran circo romano. Las estructuras en la parte alta muestran la probabilidad que en alguna ocasión sea techado. En otras palabras, bien podría ser un gran teatro. Esta construcción
consta de una tribuna de 21 hileras, con 5 secciones divididas en 2 partes, la parte baja y la parte alta. Además de una compuerta, un escenario diferente al que regularmente se utiliza, con unas cortinas. Esta es una compuerta. El letrero en esta construcción indica el nombre de la obra: Teatro Quimera, obra nueva, Barrio del Espíritu Santo, en la cabecera municipal de Metepec, en el Estado de México. La inversión de esta obra fue de 34.6 millones de pesos. En Brasil existe una región llamada Espíritu Santo, de donde es originaria la modelo Amanda Recla. La construcción contigua a este murito es la iglesia de Metepec, la iglesia central. Iglesia que tiene algunos jardines en la parte frontal. Esta modelo brasileña, originaria de la región de Espíritu Santo, tiene un hermano que le propuso a uno de los destacados delanteros de la selección carioca, Neymar, a que fuera novio de su hermana.